estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y se encuentra con nosotros el abogado Adelmo Lucio Portillo. Él es asesor jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Él está prestando sus servicios en el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, él también es docente de esta misma universidad y hoy quiere hablarnos de un tema bastante interesante que tiene que ver con la responsabilidad civil contractual en accidentes. No, extracontractual. Extracontractual en los accidentes de tránsito. Bueno, bienvenido y cuéntenos un poco sobre este tema, ¿de qué se trata? Bien, el tema de la responsabilidad civil extracontractual es un tema muy antiguo y de mucha ocurrencia para los asuntos que tiene que estar inmersa las personas el día a día. Le voy a hacer en 2 minutos, creo que un poquito de la historia de esta temática, la responsabilidad civil extracontractual, que nace prácticamente en Roma. Allá uno de estos estudiosos del tema, Ulpiano, decía que hubo un caso curioso en Roma cuando un barbero, una persona que afeitaba y peluqueaba, va a un cliente y le dice: mira, yo quiero que me cortes el cabello y me afeites la barba en el frente de la casa, porque está soleada. Le dice: quiero contemplar el día que está radiante, no quiero que me cortes el cabello dentro de la peluquería. Y efectivamente narra la historia que el señor sale, el barbero lo saca al cliente a las afueras de su establecimiento de comercio. Y sucede que cuando le está queriendo afeitar esta parte de la barba, un niño patea un balón y al patearle el balón le pega en la mano que tenía la barbera y le corta la vena aorta. Y el cliente muere. Entonces se pregunta este tratadista, este investigador, y dice que ¿a quién hay que atribuirle la responsabilidad? Si al barbero, que le produce la muerte con la navaja, al niño, que es un menor de edad que patea un balón y le pega en la mano de manera intempestiva, o dice al municipio que permite que estos chiquillos jueguen en la calle, o dice o es responsabilidad del propio interesado que él pidió que lo afeitara en la calle. Entonces mire lo que se desata en ese momento en la historia. Hay una responsabilidad, que hay una persona fallecida, pero dice a quién tenemos que atribuirle la responsabilidad. Y como no hay un contrato de por medio, sino que es una contingencia inesperada, dice alguien tiene que responder. Y entonces nace allí prácticamente la responsabilidad civil extracontractual, en donde dice, como no hay un contrato que ha mediado una relación de un daño, porque siempre que se va a indemnizar a una persona, se entiende que hay un daño. Y ese daño tiene que ser reparado. Eso más o menos es la historia de la responsabilidad civil extracontractual. Hoy en día, con el derecho moderno, ¿en qué se vincula más? Y era que el tema que habíamos tratado de contextualizar hoy es el tema de los accidentes de tránsito. ¿Por qué se trata este tema de los accidentes de tránsito como un asunto de responsabilidad civil extracontractual? Porque es un asunto en donde está inmersa la responsabilidad de una persona, pero que no lo hizo con la intención de causarle daño a otro, como parecido a la historia que le conté. Nadie tenía la intención de causar daño. Sin embargo, cuando usted accidenta o atropella a otra persona, a otro ser humano, en este caso un peatón, sea que producto de la lesión que le produzca un vehículo, llámese motocicleta o tractocamión o un auto cualquiera, y le produce una lesión a una persona o un desenlace fatal como la muerte, está obligado a reparar a quien produce ese daño. Ese más o menos es el contexto general de este tema. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué tan fácil es llegar a un acuerdo cuando suceden este tipo de accidentes de tránsito? Bien, aquí, por ejemplo, tenemos que también hacer un referente a la cultura, sobre todo de estos países en estado de desarrollo como Colombia,
y como nuestro departamento y como Pasto. ¿Por qué no siempre nos hacen la comparación de que no es lo mismo estar en estos países que en Europa? Porque en Europa hay una cultura de la conducción de los vehículos. Usted se da cuenta que aquí el motociclista siempre tiene el afán de salir como una culebra entre el trancón, el señor taxista que está apurado, que ni siquiera ha cambiado el semáforo a amarillo y ya está pitando. Entonces hay una tensión y producto de ese mal comportamiento ciudadano de las reglas de tránsito a veces se producen estos tipos de accidentes. Pero entrando en materia de lo que nos compete acá y lo que atendemos en consultorio jurídico. Nosotros en consultorio jurídico recibimos semanalmente, yo creo que un promedio de 5 demandas de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, en donde, como usted lo sabe y la comunidad lo sabe, los consultorios jurídicos atienden a las personas de escasos recursos. Allá atendemos a las personas que están en estado de indefensión. Entonces ellos llegan y dicen, mire, estoy lesionado con una incapacidad de 30, 60 días o de 10 días, la que sea. Si hay heridos, la obligación de las autoridades de tránsito es poner en conocimiento de la Fiscalía. Pero la Fiscalía toma su tiempo en hacer las averiguaciones y demás para hacer el trámite del asunto penal. Pero entonces ellos acuden acá para iniciar el proceso de responsabilidad civil extracontractual a fin de que el infractor, el que causó el daño, le repare los perjuicios ocasionados. Entonces nosotros hacemos el trámite esencialmente si hay un herido o si hay un lesionado con el dictamen médico legal. Tiene que haber el reconocimiento con el dictamen médico legal precisamente para establecer la incapacidad y ponderar un monto económico que debe el infractor pues cubrirle a la víctima, en este caso que ha padecido la lesión, por citar un ejemplo. Adicional, es decir, adicional, por ejemplo, digamos, a cubrir los gastos médicos, habría que pagarle, o sea, sería lo ideal se le pagara a la persona, por ejemplo, esa incapacidad, si esta persona, por ejemplo, va a dejar de recibir su sustento estos días que va a estar sin poder trabajar. Claro que sí. Mire que la parte médica esencialmente lo cubre el SOAT, ¿cierto? Que es donde la persona pues es internada en la clínica y es atendida médicamente. Pero la parte, por ejemplo, de los costos que él ha tenido que sufragar en los días que estuvo enfermo. Supongamos que una persona se dedica, allá en la universidad hubo un caso un poco enriquecedor en el tema, porque era un señor discapacitado de una mano, fue atropellado por un automovilista y él se dedicaba al reciclaje en una bicicleta. Lo lesionó a él, le dañó la bicicleta y perdió cerca de mes y medio en el ejercicio, en la actividad del reciclaje. Entonces, hoy con el nuevo Código General del Proceso establece la figura del juramento estimatorio. El juramento estimatorio es la figura que le da al accionante, en este caso al abogado encargado, el estudiante de consultorios jurídicos que tramita la acción. Él hace una estimación, un juramento estimatorio, estimando los perjuicios que se le ha causado. Por ejemplo, si tuvo que hacer unas visitas al fisioterapeuta, entonces dirá, por gastos de transporte en taxi son 150.000, por gastos de no haber laborado un mes es un salario mínimo, los gastos de que él tuvo que comprar una crema para cicatrizar, por ejemplo, una lesión, también se la tendrá en cuenta. Todos los gasticos que él tenga se los relaciona en el momento de citar audiencia o en el momento de presentar la demanda, se hace esa estimación de los perjuicios causados. Muy bien. ¿Qué tan fácil, por ejemplo, es concientizar
a una persona que haya causado un accidente, pues de estos gastos que, como usted nos acaba de mencionar y como todos sabemos, pues son reales? ¿Qué tan fácil es que la persona se concientice y que los pague? Pues mire, el infractor por lo general siempre es reacio a eso, ¿sí? Porque ahora mismo, mire, hace 3 días llegó una consulta de que en una calle de aquí de Pasto, una persona fue atropellada por un motociclista y el peatón estaba, según el motociclista, en estado de embriaguez. Entonces, cuando el señor afectado le fue a reclamar y le dice, mire, yo no estuve borracho, no estuve en estado de embriaguez, usted tiene que pagarme porque me lesionó. Él le dice, tú tienes que pagarme porque estaba borracho, porque estabas borracho. Entonces uno se pregunta, le dice, el hecho de que yo esté, supongámonos, ebrio, vamos a suponer el ejemplo que esté una persona ebria y transite una calle, eso no le da el derecho para que una persona que va en un automóvil o en una motocicleta no tenga el deber de cuidado, de cuidar a esa persona, esté en estado de sobriedad o ebriedad. No interesa eso. Usted lo que interesa es de que tiene que tener cuidado en la conducción de su vehículo. No por el hecho de que esté borracho, entonces voy a decir yo lo atropello. Sería un absurdo. Entonces esa es una defensa un poco torpe. De manera que a esta persona se le dijo que habría que esta persona le demuestre en el asunto si en verdad estuvo ebrio o no. De todas maneras, la situación es de que inicialmente hay que iniciar el proceso de la conciliación para establecer, allí no se establece de responsabilidades, sino lo que se trata es de que se llegue a un acuerdo y se le repare a esta persona, por citar el ejemplo. ¿Cuánto tiempo se puede demorar esta conciliación o poder lograr llegar a un acuerdo entre estas partes? Pues el término es casi que inmediato, porque si hay, por ejemplo, heridos, el policía judicial está en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía de manera inmediata, prácticamente en el término del tiempo y de la distancia que necesite hacer el informe. Si una persona está hospitalizada, por ejemplo, le asiste al familiar o a la persona cercana a esta persona que está hospitalizada para que haga las gestiones de la denuncia. Y también podrá inicialmente asistir si está por intermedio de Fiscalía, será remitido inmediatamente para que lo valore el médico legista. Y también podrá solicitar inmediatamente la solicitud de audiencia de conciliación. En la universidad el término más o menos que se demora entre la solicitud y la audiencia creo que son escasos 15 días o menos. Recordemos a nuestros televidentes dónde queda ubicado el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. El consultorio jurídico queda aquí cerquita de la Plaza de Nariño, a media cuadra por la 18, junto al Banco de Occidente. Allí está nuestro aviso de la universidad, está en pleno centro de la ciudad de Pasto. ¿Qué horario tienen para atención al público? Nosotros tenemos la atención permanente de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes. Y los días sábados en horas de la mañana también se atiende. Hagamos la invitación a nuestros televidentes para que se acerquen y pidan asesoría jurídica en este y en otros temas de su interés. Sí, a la comunidad de Pasto pues ya es conocida la Universidad Cooperativa de parte de la universidad, de la dirección de la universidad, de la Facultad de Derecho, y de mi parte como asesor del área civil los invito para que presenten sus reclamaciones si tienen este tipo de accidentes, por ejemplo, no solo de accidentes de tránsito, sino que por alguna circunstancia le mordió a un niño, a una persona, un perro bravo, furioso, o si se cayó un tanque, por citar un ejemplo, del agua de un edificio y atropella o daña un vehículo, etcétera. Esas son las temáticas de responsabilidad civil extracontractual que se pueden solventar allá en la facultad. Bien, muchísimas gracias entonces al abogado Adelmo Lucio Portillo, asesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en temas jurídicos, por habernos acompañado, por haber estado en Voces de Nuestra Gente.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a nuestros televidentes quiero comentarles que hasta el próximo 14 de octubre se expone en el Salón Palatino las muestras en miniatura de lo que veremos desfilando en la nueva versión del Carnaval de Negros y Blancos 2017. Los invitamos entonces a ser parte, a conocer esta exposición que nos presenta Corpo Carnaval. Tome nota.